Bien. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a los maestros que nos acompañan en sala, el maestro Antonio Guerrero Guzmán y, por supuesto, nuestro ponente del día de hoy, el maestro David Zárate Weber, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él es licenciado en Arquitectura por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en restauración de monumentos y rehabilitación de centros históricos con Academy Copenhague en Dinamarca. Tiene la maestría en Ciencias de la Arquitectura, Conservación del Patrimonio Edificado. Es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por parte de la Universidad de Guadalajara. Ha sido docente con una antigüedad de 20 años dentro de la Universidad de Guadalajara, impartiendo diversas materias como Composición Arquitectónica 2, 6 y 7, Tesis 1, también dentro de la licenciatura de Arquitectura y dentro de la licenciatura de Urbanística y Medio Ambiente, Conservación del Patrimonio Edificado. También ha impartido el taller de proyectos de conservación urbana 1 y 2 y el taller de investigación de centros históricos para la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio Edificado y con orientación en Historia de la Arquitectura Mexicana, también por parte de la Universidad de Guadalajara. En cuanto a la investigación, es miembro del Cuerpo Académico en Gestión de Centros Históricos, es miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Arquitectura Hospitalaria con sede en la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI, miembro de la Red Hispanoamericana de Investigadores en Arquitectura Hospitalaria con sede en Lisboa, y tiene diversas publicaciones como artículos de revistas y libros especializados en historia de la arquitectura y urbanismo históricos y conservación del patrimonio edificado. Dentro de sus últimos proyectos de restauración están la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud en Totipaquillo, Jalisco, Preparatoria de Jalisco, Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz en Guadalajara y el exconvento franciscano de Nuestra Señora de Guadalupe en Sayula, Jalisco, además de la Casa Caram en la primera etapa en la colonia americana. Y bueno, dentro de su extenso currículum, este es un breve resumen y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, le faltó decir que soy también profesor de proyecto 3, o que he sido. Pero bueno, de cualquier manera, muchas gracias. Agradezco mucho a los que asistan, a los que vean este video el día de hoy o en los siguientes días, y espero que de alguna manera pues les sirva de algo. Es decir, pues este tipo de pláticas pues son de formación complementaria y obviamente pues lo que hacemos los profesores es pues una forma de comunicarnos con los estudiantes sobre todo y ver si podemos nosotros de alguna manera contribuir a que su formación pues sea más completa o a que modifiquen o a que confirmen su manera de proyectar, ¿no? Entonces, en este caso, la plática se trata sobre el programa arquitectónico. Hay, digamos, muchas formas de hacerlo. Una de ellas, pues, es la más tradicional, con la que nosotros empezamos. Nosotros, me refiero a los que ya hemos estado más tiempo en la escuela o que tenemos, pues, una licenciatura que obtuvimos, pues, ya hace más de 40 años. Entonces, el programa arquitectónico normalmente se dice que es el instrumento esencial con que cuentan las bases de un proyecto, tradicionalmente definidas según los principios de Vitruvio, aquellas tres famosas, la de utilitas o de utilidad, que es el servicio, la firmitas, que es la solidez, que se refiere a la edificación, y la venustas o la belleza, que es el arte. Esto, por supuesto, ya tiene, híjole, pues desde Vitruvio estamos hablando de más de 1000 años, es decir, más de 2000 años. Por lo tanto, pues algo debe de haber cambiado. En general, digo, seguimos nosotros teniendo esto como una guía muy general. Sin embargo, pues cambian los criterios muchas veces y el tipo de cliente, la sociedad,
el que tiene una necesidad de un espacio habitable y por lo tanto pues, busca la manera de, el arquitecto busca la manera de otorgarlo con las mejores condiciones y también de acuerdo a una forma de ser de ese momento. Entonces no vamos a seguir proyectando obviamente como hace 2000 años y por lo tanto vamos a complementar lo que todavía vemos, que son estos tres factores: utilitas, firmitas y venustas. Lo que hacemos nosotros, me refiero a, en mi caso, por ejemplo, en mi manera de trabajar y mi grupo de trabajo, pues planteamos o partimos de un planteamiento de un problema que tenemos que resolver y que en este caso me voy a permitir pues irme a, digamos, al género más favorecido, que es la vivienda, y que pues este problema tiene que ser particular del usuario, es decir, la persona que va a vivir en esa habitación es la que a la que le debemos la solución a un problema que puede ser en general de la sociedad total y otro problema u otros problemas que son más particulares del usuario. Entonces partimos de el uso del edificio, que es vivienda. En ese caso planteamos el problema importante para el usuario y después nos vamos a una solución de ese problema en principio que parece ser lo opuesto al problema. Es decir, si yo tengo un problema, la solución a ese problema muchas veces es lo opuesto a ese problema. Si el principal problema del ser humano en la actualidad es la desintegración familiar, estoy hablando en lo general, hay problemas de drogadicción, hay problemas de criminalidad, deshumanización, que se deriva o se favorece por la falta de comunicación entre sus miembros. Lo opuesto a ese problema, al gran problema general, pues sería privilegiar la comunicación. ¿Y cómo podríamos lograr esto arquitectónicamente hablando? Bueno, pues se antoja que sería con espacios que induzcan a la convivencia, espacios abiertos, por supuesto cómodos, que las personas que estén en esos espacios se sientan bien, espacios multifuncionales, que se puedan hacer diversas actividades en los mismos o que se puedan transformar fácilmente para hacer otros usos, para tener otros usos. Esos espacios deben tener vistas agradables, con una buena iluminación y ventilación suficiente y natural, y que pueda regularse estos dos factores según los caprichos de la naturaleza o lo predecible de ellas, es decir, lo que creemos que va a suceder. Y por último, que respondan rápidamente a las transformaciones de esta sociedad, de la de nosotros, en donde vive nuestro cliente, y transformaciones generadas principalmente por la también rápida evolución de los medios de comunicación. Esto que favorece la poca comunicación entre la familia, que es el uso y el abuso de los medios de comunicación. Entre ellos, bueno, ya sabemos, ¿no? Es el famoso teléfono inteligente, que de inteligente pues habrá que ver, pero la forma en que lo utilizamos, el Internet, a veces abusamos del Internet, por lo tanto nos distraemos tanto que a veces estamos todos reunidos, toda la familia, pero en realidad no lo estamos, porque estamos cada quien en su mundo. Bueno, después de esto, como plataforma de arranque conceptual de una vivienda, ahora sí pensaría en remitirme al vetusto, pero aún vigente principio de la utilidad, que forma parte de los tres factores que desde un inicio nos dice nuestro arquitecto Vitruvio, que existen. Y ahora tomo algo que nos ha dicho Fray Gabriel Chávez de la Mora respecto al programa. Dice que este programa surge asumiendo que el edificio sirve para algo, es decir, no hacemos edificios solamente para verlos, ni para otro objetivo que no sea el de habitar el espacio, y obviamente pues lo tenemos que ver, tiene que ser agradable también, pero además aloja adecuadamente actividades y funciones de un grupo de personas que lo habitan. Entonces, bueno, resumiendo esto, este proceso del programa siempre inicia definiendo las personas a las que deberá servir la vivienda.
es decir, los integrantes de la familia o las personas que van a vivir ahí. Después, conociendo todas las actividades o funciones humanas que desempeñará ese grupo de personas, cada una de ellas. Y por último, enlistarlas, ordenarlas y jerarquizarlas para poder empezar a trabajar. A partir de estas acciones se ha de definir, valorar, dimensionar y relacionar los espacios requeridos. En la teoría, así se establece lo que llamamos el programa arquitectónico. Suena muy sencillo, pero bueno, como les comentaba, cada quien tiene su manera de trabajar o de integrar un programa arquitectónico. Entonces, en la práctica, pues es algo diferente para mí. El programa básico o inicial que nosotros tenemos es un listado que hace el cliente y junto con su familia, y es el que nos da a nosotros los arquitectos para que iniciemos con un anteproyecto. Bueno, muchas veces ellos no saben el proceso y lo que dicen, pues yo necesito esto, arquitecto, aquí le va la lista, va para que por favor lo ponga dentro de los espacios del proyecto. Nosotros analizamos cada espacio solicitado por el cliente. Comenzamos a veces por predimensionar y comparar los metros cuadrados totales con los que soporta el terreno, es decir, los que tiene el terreno menos los que no podemos construir, que son restricciones de alguna manera por reglamento o por ley. Después revisamos la vigencia funcional de los espacios solicitados por el cliente y en algunas ocasiones nos encontramos ciertos espacios que pues ya no son vigentes. Por ejemplo, el famoso recibidor, que todavía en los años 70 era, digamos que un requisito casi indispensable. Y el recibidor, ¿por qué? Pues ¿por qué la vigencia del recibidor? Pues porque recibíamos en ese espacio personas que muchas veces no conocíamos del todo, pero que, dado que la seguridad o la inseguridad, como la quieran ver, era muy diferente en los años 70, estamos hablando de 50 años antes, podías en principio confiar en la persona que le dabas el paso para que estuviera dentro de la casa. El recibidor ya era dentro de la casa. Y ese recibidor en la actualidad, pues en algunas ocasiones me sorprende, pero se sigue pensando o se sigue pidiendo y a veces se confunde lo que es un recibidor con un vestíbulo en donde recibes a las personas que ya les diste paso desde la calle y que sabes tú, que conoces y que por lo tanto pues, no te van a asaltar, ¿verdad? Ni te van a secuestrar, ni te van a matar. Bueno, entonces este recibidor deja de ser un espacio pues vigente en el tipo de casa que hacemos en la actualidad y en la forma en que la habitamos. Después de eso se establece el programa final, es decir, ya que analizamos y ya que vimos junto con el cliente pues nuestra manera de ver su pedido inicial, que puede ser que el terreno para lo que está pidiendo pues no es suficiente en los metros cuadrados porque luego rebasa el COS y el CUS y además no conviene porque se densifica demasiado el lugar y muchas veces pues está más construido o hay menos espacio, digamos, de descanso, en donde podemos tener, por ejemplo, áreas verdes o donde obviamente son necesarios por el hecho de que se requiere una buena ventilación, una buena iluminación, buen asolamiento y que un terreno densamente construido pues a veces obstruye estos recursos naturales. Bueno, aquí agregaría yo así rápidamente que pues todos los pasos estos que les estoy marcando deben de hacerse junto con el cliente. Es muy complicado pues confiarse en la memoria tanto del cliente como del arquitecto y algunas ocasiones ya que tú trabajaste en un anteproyecto y pues muchas veces si ya no ves al cliente hasta la etapa de proyecto pues sucede que ya no se acuerda lo que dijo o en lo que quedaron, y entonces pues tienes que rehacer las cosas. Por lo tanto, conviene recibir la aprobación firmada de cada paso del proceso por parte del cliente. Y uno también firma, ¿va? Porque pues también va en el otro sentido, los olvidos. Bueno, entonces el programa puede transformarse en la práctica de una simple lista en algo mucho más complejo, por esto que les acabo de mencionar.
que no viene normalmente en la teoría. Entonces, bueno, para que esto no sea solamente de bla, 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 yo les quisiera presentar aquí un proyecto, un ejemplo, y me voy a permitir entonces compartir. ¿Sí se ve? Sí, sí estamos viendo. Ok. Bueno, así muy rápidamente también. Se trata de un proyecto, una promoción que se hizo en los años del 2012 al 2015, cuando el presidente municipal de Guadalajara era Ramiro Hernández. Cuando surgió también el problema del incendio en el mercado Corona y que se hicieron las propuestas y la Universidad de Guadalajara estuvo muy activa haciendo propuestas, y una de ellas era precisamente lo de la vivienda dentro de un sector histórico. En este caso era en el barrio de Analco, y se hacían pues varias propuestas, pero las premisas de diseño, es decir, la idea inicial, vamos a decir, por parte del cliente era que se requería pues una oferta de vivienda que costara menos que el promedio, que el precio y los créditos fueran blandos al alcance del mercado local, que tuviera flexibilidad en la adecuación, es decir, en la transformación de la vivienda para que su vida útil pues se alargara, que se optimizara el espacio, que su estructura fuera ligera, que existieran los criterios de sustentabilidad, que tuviera calidad sensorial, privilegiar espacios abiertos para uso común, concentración de espacios de servicios cercanos a la calle, evitar la intrusión de vehículos motorizados en espacios comunes, hablando, por ejemplo, de cotos o vivienda, digamos, en conjunto, ¿no? Bueno, esto también lo vimos junto con ellos y de alguna forma llegamos a que esto era lo primero que se tenía que hacer, que respetar. Es como la partida, el punto de partida. Y pues tuvieron que hacer estudios sobre cuál era, digamos, el terreno ideal, tomando en cuenta pues que este lugar ya está muy consolidado y que había pocos terrenos disponibles. Sin embargo, había unas partes, vivienda que ya estaba en estado muy precario y prácticamente en ruinas, por lo tanto, se pudiera haber recuperado parte de ellas como terreno. Entonces, el tipo de vivienda convencional que analizamos primeramente era pues más o menos un terreno que tuviera 6 por 12 metros, o 72 metros cuadrados, 6 de frente por 12 de fondo, las características era pues una densidad alta de muros intermedios, es decir, muchos muros en el interior de la casa, del terreno, con una pérdida de espacio por los metros cuadrados que ocupan esos muros. Una característica era la atomización del espacio disponible, es decir, se seccionaba tanto el espacio completo, ¿verdad?, que luego pues tenía una sensación de estrechez y de encierro. Existían mayores dificultades para iluminar y ventilar de manera natural por los mismos muros, la densidad de muros. Existía poca flexibilidad en las adecuaciones porque todos eran muros de carga o casi todos. Inducía el aislamiento y la menor comunicación de sus ocupantes. ¿Por qué? Pues porque había espacio para que uno cerrara la puerta y estuviera ahí aislado de los demás. Y también porque es una vivienda que ocupa un mayor tiempo de construcción, de terminación y de entrega, en el caso de que fuera, de que continuáramos nosotros proponiendo ese tipo de vivienda convencional. En una sección, bueno, pues, por ejemplo, pues vemos en una transversal que existen muros arriba y abajo, y generalmente son muros sobre muros, según a veces nosotros le indicamos a los alumnos que deben de ser, porque son muros de instalaciones, etcétera, es decir, con una visión ya un poquito pasada, pues. Y en la sección longitudinal, pues sucede lo mismo exactamente, de tal manera que lo de abajo muchas veces condiciona lo de arriba o viceversa. Mientras que una vivienda alternativa, que era la propuesta, pues era una densidad baja de muros intermedios, una ganancia que llevaba a una ganancia de espacio, donde se optimizaba mejor el espacio disponible, que se tenía una sensación de amplitud, había facilidad para iluminar y ventilar de manera natural,
existía una gran flexibilidad en las adecuaciones, proponiendo, por ejemplo, muros en tabla roca o en duro, inducía la mejor comunicación, había espacios más abiertos, se construía en un menor tiempo de construcción, terminación y entrega, y los pocos muros intermedios pues comprometían muy poco la estructura. Esto obviamente nos llevaba a que los muros de carga pues fueran solamente los del límite del terreno, aunque estos se engrosan por la carga concentrada, pero en realidad pues es un claro de 6 metros, y en el otro sentido pues podían ser pues de 3 metros, tener la misma división, vamos a decir, en las nervaduras, dando exactamente donde están los 3x3. En fin, existe más flexibilidad en este sentido. Y en una sección, bueno, pues se ven aquí los muros de carga, son solamente los perimetrales, con muros intermedios en tabla roca. En la sección longitudinal sucede lo mismo. Los únicos muebles, los únicos muros intermedios, pues serían estos de la escalera, los cuales obviamente nos funcionan como contrasismos en el sentido, digamos, transversal. Y en el sentido longitudinal, pues obviamente son estos muros más largos. Bueno, la comparación entre unos y otros, menos mano de obra, menos material, y por lo tanto impacta de alguna forma también en los costos, aun cuando sabemos que pues una losa con un claro de 6 metros obviamente lleva un armado y quizás un peralte mayor en las nervaduras. Pero aún así existe ahorros. El costo directo de fabricación, en cuanto a los costos, el costo directo de fabricación es impactado en su tarjeta de análisis del precio por un porcentaje de los materiales entre 5 y 10% del desperdicio, ¿no? Estamos hablando del que fabrica los materiales o del que maneja los materiales. Sobre este precio se cargan los indirectos del fabricante, es decir, al venderlo, pues obviamente va a tener su ganancia y por lo tanto van los indirectos ahí. Además, en las sumas totales se cargan los indirectos del contratista, es decir, del que aplica los materiales en la obra, en la construcción. Lo anterior resulta en que los precios finalmente pagados por el cliente contienen cargos por mal diseño, ineficiencia en la construcción, es decir, estos cargos por mal diseño, ineficiencia, pues van muy ocultos dentro de esos 5 y 10% de desperdicio, pues depende de cómo manejen los materiales. Si desperdician demasiado, pues a veces es por el mal manejo, no tanto por los procesos. Lo anterior resulta que en los precios finalmente pagados por el cliente contengan cargos por mal diseño, ineficiencia en la construcción, cuando ya está construyendo, desperdicios irracionales e imprevistos, muchas veces injustificados. Y esto es muy fácil de comprobar. Pues un experimento que hemos hecho durante muchos años es llevar a los alumnos a los escombros, a ver los escombros de una construcción que está en proceso, y de escarbar ahí, buscar qué es lo que se encuentra. Pues a veces encontramos clavos nuevos sin utilizar, alambre recocido nuevo, blocks nuevos, totalmente nuevos y que están dentro del escombro, madera que se puede utilizar de alguna forma, pero que nos da flojera o no queremos utilizarla simplemente porque se considera ya un material de desecho, ¿no? Entonces, el caso de estudio, pues es muy sencillo, para no complicarlo y para presentárselos a ustedes, pues como un ejemplo de lo que se presentó en ese entonces, ¿no? Nuestro ejemplo trata sobre viviendas nuevas. En principio, el experimento se hizo en un espacio ya construido. Es decir, se trata sobre viviendas el experimento completo, pero el que les voy a presentar es solamente de un espacio ya construido en el cual no se tuvo control sobre las dimensiones de diseño, calidad de materiales, estructura e instalaciones, incrementando así el grado de dificultad en un caso crítico, es decir, es la reutilización de un espacio y en donde también se requiere de un programa, y a eso voy precisamente. Se trató entonces de una adecuación de una vivienda unifamiliar de 2 dormitorios ubicado en el centro histórico de Guadalajara. El proceso inició en la cocina y los baños, dejando en segundo término los espacios con menos acabados. Era una vivienda que estaba rentada, es decir, no intervino para nada el propietario, excepto por el permiso para que fuera intervenida. Atendiendo la estrechez de los espacios, se hizo un levantamiento muy detallado buscando la optimización funcional y sensorial. Es decir, sobre algo que ya está y que es en principio desagradable
y su estado físico pues no es muy bueno por los años que tenía construidos, que eran fácilmente arriba de 60, 70 años, pues se trató de adecuar a nuestro tiempo. Entonces el espacio se diseñó para una pareja de adultos mayores con 2 hijos que viven aparte, es decir, ya no están ahí con la familia, ya tienen su vida aparte. La cocina-comedor medía 2.85 por 3 metros y estaba equipada solo con un pretil de ladrillo aplanado de cal y recubierto por loseta cerámica, dejando el espacio inferior sin puertas ni entrepaños. Arriba solo había una tarja de acero inoxidable con una pila y escurridero. Es decir, el espacio estaba muy precario porque solamente tenía un pretil, sí, con azulejo, en ese sentido estaba bien, pero el resto del espacio pues tenía muchos vanos que atentaban en contra de la posible utilización como respaldo. Tenía un vano que comunicaba hacia la estancia y otra puerta-ventana exactamente enfrente, hacia un patio tendedero. Además había una ventana en otros de los muros, es decir, había poco espacio para muebles. En esas condiciones contaba con pocos muros de respaldo y una franja de circulación que partía el espacio en 2. La principal premisa, esto es por parte del cliente, no estaba dispuesto a ganar más de 20,000 pesos, a invertir, porque no es su casa, estaba rentada solamente. El presupuesto elaborado de manera tradicional, o sea, del proyecto que se le presentó, pero cotizado de una manera tradicional, importaba 24,500 pesos, incluyendo una pequeña cocina integral sin despensa, además de trabajos extras de carpintería, pintura y otros, que importaban otros 7,500. Quiere decir que esto se iba a 32,000 pesos. En total, contra los 20, pues estábamos muy lejos. Había dos caminos. Uno, decirle al señor que dejara de soñar y que no se podía hacer lo que quería. Y la otra era buscar la manera en que sí se pudiera hacer. Entonces, en principio, pues no había espacio suficiente para el comedor. Es decir, no podía estar el comedor separado de la cocina. Tenía que ser cocina-comedor. Este es parte ya del programa. El mueble de cocina de gabinetes cerrados dominaba el espacio de manera que se sentía más estrecho de lo que realmente era. Por lo tanto, el pensar en una despensa, por ejemplo, cerrada, como la tradicional cuartito o el closet despensa, pues tampoco era, en este caso, factible por la reducción de los espacios. Esto es lo que quedó. Bueno, aquí se ve el espacio como estaba, pues el piso es el mismo, el pretil este que les comento, pues es igual, no tenía puertas aquí. La tarja sí estaba y el muro con azulejo y otra parte por acá. Entonces, la otra premisa por parte del cliente es, él estaba dispuesto a invertir 20,000 pesos, pero decía, bueno, pues si voy a invertir los 20,000 pesos, yo quiero que cuando yo me vaya de aquí, pueda recuperar parte de lo que yo invertí aquí, es decir, como si fueran muebles, ¿no? Entonces, pensando en eso, también como parte del programa era reutilización era pues la sustentabilidad, es decir, un proyecto sustentable para que fuera reutilizable, a lo mejor desarmándolo, a lo mejor llevándoselo en partes grandes a otro lugar, ¿no? A donde se fuera a cambiar la pareja. Bueno, eso es lo que quedó finalmente. Esta puerta es la que daba hacia el tendedero. Se canceló esta parte de la puerta porque tenía comunicación por otra puerta, porque abundaban las puertas en este proyecto, en esta cocina, y quedó como una ventana solamente. Entonces, el resto de la puerta, aquí está, aquí se ve la huella, pues la puerta es completa, pero tapada en un sentido para poder utilizar como un respaldo. Era recuperar un respaldo para el mueble de cocina o para el mueble del comedor. Como era para 2 personas, pues se hizo una mesa pequeña para 3 espacios, 3 comensales, pues todo lo que implica, todos los accesorios que implica una cocina, pues se podían de alguna manera colgar o adosar a lo que era un muro recubierto, el muro común y corriente, el original recubierto con madera, con separaciones para poder de ahí colgar algunos aditamentos que también fueron diseñados para eso. A la derecha, bueno, tenemos la parte de donde está la estufa de piso, no de piso, sino, bueno, de piso en el sentido de que no tenía horno, un horno a microondas pequeño, las ollas, etcétera. Este mueble se compró en el Sam's, y estos elementos que era para colgar
pues implementos también de la cocina, sin que fueran gabinetes, que normalmente pues son alacenas y gabinetes construidos, una cocina integral, en madera o en MDF o etcétera, y en este caso eran abiertos totalmente. De esta forma también la ventaja que se tenía era que pues digamos que los desperdicios o ese polvo que se va acumulando dentro de los gabinetes y aparte de la humedad, pues se evitaba con esto. Era mucho más fácil de mantener en buen estado todos los implementos y algunos frascos con objetos o con salsas, por ejemplo, que pues, se deben de tener por ahí en algún lado. Entonces evitaba pues también que los bichos se reprodujeran en espacios totalmente cerrados y oscuros. Bueno, entonces la propuesta de la solución era: el muro del fondo fungió como centro de atención funcional y sensorial, construido de forma que se pudiera modificar o recuperar sin provocar daños a la base de la sustentación, pues los usuarios no eran propietarios de la vivienda. Bueno, esto lo voy a omitir porque es lo que ya les he estado platicando. Entonces, eso también. Y bueno, otra vista del otro muro donde existe una ventana y estoy tomando la foto desde una puerta. Aquí está el refrigerador, que es pequeño, porque son 2 personas solamente, espacios pues, para vajilla y para cosas, un radio, un modular, ¿va? Para que estén escuchando música, y una parte de la despensa, pues en estos elementos abiertos totalmente también, que evitan las cucarachas, evitan animales y además que se eche a perder fácilmente la comida por estar encerrada, muchas veces expuesta a moho o a animales, a que se los coman los animales, ¿no? La mesa es de 2 patas simplemente. Ustedes saben que entre menos patas, pues el lugar se puede mantener más limpio. El paso del escoba y del trapeador, pues su eficiencia depende, ¿va?, de que no existan obstrucciones. Entonces se pensaron en 2 patas y solamente, y de esa manera se liberaba espacio abajo para que la limpieza fuera más eficiente. Esto es lo mismo. Bueno, son detalles, ¿no? Hablamos de la madera que está sobrando, es decir, después del recubrimiento del muro, pues había tablas en donde sobraban algunas partes y estos fueron los entrepaños o los estantes, ¿va?, en donde se colocaban ciertos elementos, ¿no? Aquí, como van ustedes a notar, hay esto que está recuperado pues, de una simple broche mariposa, ¿va?, que actuaba como una cuña en la parte de abajo y pues, con eso no se moviera este elemento, ¿no? Pues, ¿cuánto cuesta esto? Pues nada, ¿no? Eso lo podemos encontrar en la basura. Otras formas de colgar unos implementos, esto se mandó a hacer, o más bien se compró el alambre de acero inoxidable, se dobló, y pues este elemento salía, si mal no recuerdo, 15 pesos, ¿no? Ya doblado, sobre todo por el material. Finalmente, después de recubrir todos esos muros, bueno, los sobrantes, la madera sobrante, que en otros casos se considera como escombro, como parte de la basura, lo que ya no se pudo utilizar, pues aquí se hizo un rediseño con estos elementos. Algunos se tomaron las medidas de algunos elementos y se preguntó al cliente si tenía necesidad de entrepaños o de algunos elementos que pudieran utilizarse. Bueno, se hicieron esto con estos elementos, con este redondo de madera o bastones que se le llaman, pues se pudieron utilizar en parte en estas mesas. Este elemento de aquí pues es porcelanato, ¿no?, que también se utilizó en la mesa del comedor como recubrimiento y que es muy fácil de limpiar. Un material muy sencillo, y todas estas patas pues se obtuvieron precisamente del desperdicio de lo que ya no se utilizó. También se pudieron hacer ese tipo de muebles muy sencillos, pero finalmente muy útiles. Estos son los elementos que sí tuvimos que, en algunos casos, comprar. En otros casos, bueno, se obtenían pues incluso hasta de la oficina propia del señor, que es el que tenía más actividad de oficina. Y se hicieron algunas cosas, por ejemplo, estos libreros con tablas que estaban sobrando también. En estos casos
se hicieron estos espacios, estos soportes para algunas piezas que ellos aprecian mucho, etcétera. Otro ejemplo, en vez de que esto sea parte de la basura y del escombro, bueno, se utilizaron como para exhibir algunos elementos que a ellos les interesaban. Entonces, la propuesta de solución, con el mismo criterio, se aprovecharon el máximo recortes y ajustes de tablas para construir, por ejemplo, un sistema de fijación de ventanas abatibles para evitar el movimiento cuando hay viento. Me estoy refiriendo a esto. Estas ventanas abaten hacia la parte de adentro, cosa que no es muy conveniente por la introducción del agua, pero como parte del programa era pues, no desperdiciar la madera, pues simplemente porque ya se había completado el diseño inicial y por lo tanto había una obligación de pues casi cero desperdicio, aunque no se pudo lograr obviamente, pero en su mayoría sí, y sobre todo pues hasta el serrín, lo que se tenía de serrín, pues se utilizó para el relleno de unas puertas tambor que estaban ahí, poder aislarlas. Esas puertas eran para los dormitorios que ya estaban en muy mal estado, se quitaron las puertas anteriores, ya no se pudieron reutilizar porque estaban picadas totalmente por el comején, pero las nuevas se rellenaron con el acerrín que se obtuvo de la carpintería de los otros elementos, ¿no? Entonces, sin contabilizar el costo de los muebles y elementos no contemplados en la primera etapa de diseño, el monto final invertido en la cocina comedor fue de aproximadamente 10,500 pesos. Estamos hablando de costo directo, contra los 32,000 pesos presupuestados de la manera tradicional. Debemos mencionar que el diseño contempló la sencillez de los procedimientos, es decir, la reducción significativa de la mano de obra, por ejemplo, en el caso de la carpintería, porque fue parte de la idea, con lo cual parte de ella fue proporcionada por el mismo cliente a quien se le enseñó y asesoró, quedando muy agradecido por los nuevos conocimientos adquiridos y la experiencia compartida. No siempre es posible, sin embargo, es un elemento que uno debe de tomar en cuenta. Para poder lograr la conclusión de un programa, como se había pensado de un inicio, pues se le preguntó al cliente que tenía antecedentes de obrero. En este momento ya era jubilado de la Secretaría de Educación Pública, pero tenía antecedentes de haber sido obrero y tenía un conocimiento pues muy difícil de ignorar. Y eso fue lo que de alguna manera también ayudó a que los costos se redujeran. Bueno, por nuestra cuenta, es decir, como arquitectos, fuimos remunerados justamente no solamente en lo económico, sino principalmente en el hecho de difundir la conveniencia de optimizar recursos con vistas a la sustentabilidad. El resultado final fue la satisfacción evaluada de ambas partes y sobre todo el hecho de que se pudo concretar este trabajo. Bueno, pues esto es lo que yo quería mostrarles, es decir, un programa depende de muchas cosas. El programa no es solamente la lista que nos da el cliente, no debe de ser. Cuando nosotros caemos en esa tentación de solamente cumplir con lo que nos está diciendo el cliente, creo que estamos también medio cumpliendo. Lo más sencillo es decir, bueno, pues tú me pediste eso, pues yo te lo hice, ¿no? O sea, si me pediste un recibidor, pues ahí está el recibidor. ¿Cuánto costó? No, pues costó X cantidad, ¿verdad? Y, oye, pero bueno, pues es que tú me lo pediste. Es decir, mi obligación es hacerlo consciente de que ciertos espacios no son ya en este momento vigentes y por lo tanto, pues si lo hace, el cliente lo hace con la conciencia completa y sabe que le va a costar pues tanto dinero. Si él todavía en eso está de acuerdo, si está dispuesto a hacer esa inversión, bueno, pues se le hace. Pero de otra manera, es mejor, ¿verdad? Hacerlo consciente de que algunos espacios no le van a servir, por lo menos no para lo que fueron diseñados o por lo que fue pedido. Pues por mi parte, Dalia, creo que sería todo y si tienen ustedes preguntas, pues con mucho gusto las contestamos o tratamos de contestarlas. Muchísimas gracias, doctor. Voy a irme al foro. Les recuerdo a los alumnos que la forma correcta de hacer sus aportaciones o sus preguntas es en el foro que se abre como tipo pregunta dentro del Classroom de la academia y con la fecha hay que buscar el foro o la pregunta con la fecha del día de hoy
para que todos puedan participar. También comentar a los profesores presentes que si tienen alguna pregunta directa de sus alumnos, digo, a veces nos llegan también de esa forma, con todo gusto las pueden expresar aquí con uso del micrófono. Maestro Antonio, ¿quería comentar algo? Creo que abrió mi micrófono. No, todo está correcto. Estamos escuchando la conferencia aquí todo el grupo, ¿eh? Ok. Si alumnos tuvieran alguna duda, ya que usted los tiene ahí presentes, por favor, que no la expresen, digo, sin problema la puede transmitir usted. Ok, gracias. A usted. A ver, yo ya tengo una primer duda de Ana. Dice, en los casos donde se nos solicita o donde el cliente solicita algún espacio como el que usted comenta y ya no es factible, ¿cómo se le convence de no tener que realizarlo? Bueno, muchas veces esto depende de los argumentos técnicos, otro de los argumentos funcionales y otro de los perceptuales, es decir, o estéticos, ¿no? Y también pues se le busca, es como hacer una ficha FODA sobre ese espacio que está solicitando, donde pues hay que ver las fortalezas del espacio, las debilidades del espacio, y para precisamente que surjan las estrategias, los argumentos para poder convencer al cliente de una u otra cosa, ¿no? A menos que él quiera, como le decía yo, si él quiere invertir, si tiene alguna intención y él busca ese espacio y él lo quiere, bueno, pues es su elección, ¿no? Muchas gracias, maestro. Andrea nos dice, ¿existe alguna forma de llevar la entrevista de manera más ordenada? ¿Existe una lista de preguntas? No necesariamente, más bien lo que nosotros primero recibimos por parte del cliente es la lista básica de lo que ellos pretenden tener dentro de su nueva casa, si es que se trata de una nueva casa, o en una casa que ya existe o en un espacio que ya existe donde se estudia el potencial de ese espacio para el pedido que está proporcionando el cliente, ¿no? Pero luego después de eso se analiza las posibilidades de que se pueda dar ese espacio o ese uso al espacio que se requiere. Y de ahí surge, ¿no? En realidad nosotros no comenzamos por hacerle preguntas, sino que la primera intención de parte de ellos es muy importante. Si ellos si tienen necesidades, se van a reflejar ahí mismo, en esa lista. De otra manera, a lo mejor los inhibimos de que hagan las propuestas y que digan, no, pues ya me dijo el arquitecto que eso no, pues no lo pedimos, no lo ponemos. Muchas veces ellos tienen una razón poderosa para solicitar cierto número de espacios, tipo y número de espacios, y uno como arquitecto al analizar esa lista puede uno decir, bueno, es que ellos lo requieren porque son tantas personas o porque uno de ellos se dedica a estas cosas y por lo tanto es necesario, etcétera, ¿no? No prejuzgamos, sino esperamos a que ellos propongan lo que requieren y una vez que nosotros lo analizamos, pues si estamos de acuerdo o no, pues lo platicamos con él, con el cliente. Muchas gracias, doctor. Arturo dice, en clase hemos visto el programa arquitectónico de Villagrán, el programa arquitectónico de Díaz Morales. ¿Usted cuenta con un programa arquitectónico específico? El mío. Es decir, me refiero, no es porque yo sea mejor que estas dos personalidades, por supuesto que no, pero lo que yo les comentaba en un inicio, es decir, al conocer y al experimentar estos dos o otros N programas o formas de integrar un programa, uno va haciendo el propio. O sea, la metodología la va creando uno mismo con experiencia. Y ustedes, los alumnos desde este momento que están ustedes aprendiendo, pues también tienen la obligación de experimentar uno u otro y otro y otro, de tal manera que digan, pues para mí este es el ideal.
No es una receta esto, o por lo menos no debe de ser una receta, el cómo hacer un programa arquitectónico, sino yo se los mostré. Mi forma de hacerlo es, pues, particular. Yo no estoy diciendo que sea la mejor, para mí es la que me da mejores resultados, pero pues a lo mejor Díaz Morales va a surgir de la tumba y va a decir, no, eso no está correcto, ¿verdad? Para mí es esto. Muy respetable, por supuesto, o sea, no me opongo a ningún otro método, yo tengo el mío propio y tengo mis razones para poder hacerlo de esa manera. Muchas gracias, doctor. La última pregunta que tenemos aquí en foro es de Luis y dice, ¿es posible hacer un proyecto arquitectónico sin un programa previo? Pues no creo. Es muy difícil pensar en que me ponga yo a proyectar qué, para qué uso, para qué usuario. Es decir, es como taparse los ojos y irse caminando por una avenida, ¿verdad?, en donde pasan muchos carros, a ver si la libras o no la libras. No, yo creo que se requiere, como decía Chávez de la Mora, pues un proceso, ¿no? O sea, ¿para qué es el espacio? ¿Quiénes lo van a utilizar? ¿Y de qué manera? Y creo que eso te lleva a un resultado y a un porqué, ¿no? El porqué de la arquitectura. La arquitectura tiene que ser habitable. No es como un espacio artístico, es decir, no es una escultura en la cual te metes y pues te tienes que adaptar a esa forma, porque como es arte, pues no le puedes exigir a un artista, ¿verdad?, que todo lo que crea sea habitable. Por lo tanto, pues bueno, la arquitectura tiene una utilidad. Creo que de ahí viene el aspecto arquitectónico, o sea, cuando se requiere de un espacio que se tiene que habitar de alguna manera, pues tiene que tener un programa, ¿no? Tiene que tener una razón de ser, ¿no? Y es muy difícil pensar como un artista, ¿no? Aunque tenemos parte, sentido artístico y en nuestra alma tenemos algo de artistas, no es tan sencillo. Un artista dice, pues ahí está mi propuesta. Si te gusta, qué bueno. Si no te gusta, no me importa. O sea, y a un arquitecto no. O sea, nosotros tenemos que justificar todo lo que hacemos paso a paso. Todo lo que proponemos tiene que tener una justificación. Y generalmente es de tipo funcional. ¿Para qué es eso, arquitecto? No, pues es que a mí se me hace que se ve bonito. No. ¿Para qué sirve? ¿Cuánto cuesta? Un artista jamás le puede hacer esas preguntas. Perdón por si hay algún artista pues en el auditorio, pero pues ellos tienen razón. O sea, ellos no son arquitectos, están dedicados a crear objetos que te producen cierta sensación, que puede ser muy agradable, puede ser muy desagradable, pero es una creación artística. O sea, ellos no tienen que dar una explicación del porqué de las cosas, el porqué de lo que proponen, y un arquitecto no. En el momento en que te niegas a dar una explicación, dejas de ser arquitecto. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, doctor. En el foro ya son todas las preguntas. No sé si el maestro Antonio tenga alguna pregunta de su grupo. No tenemos ninguna. Creo que quedó muy claro todo. Excelente. Pues entonces, siendo las 12:24, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias, doctor Zárate. Nos ayudó bastante justo para esta etapa que vamos a trabajar con los alumnos. Muchísimas gracias por habernos brindado algunos minutos de su valioso tiempo. Gracias a ustedes por la paciencia de estar escuchando y a lo mejor por si causé alguna incomodidad, pues, en alguno de ustedes. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima y gracias. Gracias.